El periodo helenístico. Capítulo 1. El periodo helenístico, que abarcó desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hasta la conquista romana de Egipto en el 30 a.C., fue una época de extraordinaria transformación cultural, política y social en el mundo mediterráneo y más allá. Este periodo se caracterizó por la difusión de la cultura griega, el surgimiento de nuevas ideas filosóficas, el desarrollo de la ciencia y la expansión del comercio. Abordaremos las principales características del periodo helenístico, sus contextos históricos, los avances culturales y sus repercusiones en la civilización occidental. Contexto histórico. El periodo helenístico comenzó con la muerte de Alejandro Magno, quien había creado un vasto imperio que se extendía desde Grecia hasta Egipto y partes del Asia Central. Tras su muerte, su imperio se dividió entre sus generales, conocidos como los diádocos, quienes lucharon por el control de las vastas tierras conquistadas. Esta fragmentación dio origen a diversos reinos helenísticos, como el reino tolemaico en Egipto, y el reino seleucida en Asia Menor y Persia. La descomposición del imperio de Alejandro permitió la formación de nuevas dinastías. Los reinos helenísticos más importantes incluyeron: Reino de Tolemaicos, Egipto, fundado por Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro. Este reino fue un centro de cultura y aprendizaje, sobre todo con la creación de la Biblioteca de Alejandría. Reino seleucida, establecido por Seleuco y abarcó gran parte del antiguo imperio persa. Los seleucidas promovieron la mezcla cultural entre griegos y orientales. Reino de Antígono, aunque de corta duración, fue significativo para la historia del helenismo en Asia Menor. Estas dinastías no solo lucharon por el poder militar, sino que también compitieron culturalmente, dando lugar a un enriquecimiento de la vida cultural y social en el ámbito helenístico. El helenismo se caracteriza por una fusión de culturas, y la expansión de la civilización griega más allá de las fronteras tradicionales de Grecia. Este fenómeno se vio marcado por un importante intercambio cultural entre griegos y pueblos orientales. El arte helenístico se caracteriza por su realismo y su diversidad temática. A diferencia del arte clásico griego, que tiende a idealizar la figura humana, el arte helenístico explora una gama más amplia de emociones y experiencias humanas. Las esculturas helenísticas a menudo reflejan movimiento y emoción, como en el famoso grupo escultórico de Laocoonte y sus hijos, que muestra intensa desesperación. Se desarrollaron nuevos estilos arquitectónicos que incorporaban elementos orientales. Los templos se adornaron con grandes columnas y elaborados frisos, mientras que el uso del espacio se volvió más dramático. Durante el periodo helenístico, surgieron nuevas escuelas filosóficas que ofrecieron diferentes perspectivas sobre la vida y el conocimiento. Fundado por Zenón de Sitio, enfatizaba la virtud y el control de las emociones. Los estoicos creían que vivir de acuerdo a la razón era esencial para alcanzar la felicidad. Propuesto por Epicuro, defendía la búsqueda del placer y la felicidad a través de la moderación y la amistad, rechazando la ansiedad por el miedo a los dioses. Representados por Diógenes, promovían una vida austera y en oposición a las normas sociales y materiales. Estas escuelas reflejaban las preocupaciones existenciales y éticas de una sociedad helenística en transformación. El periodo helenístico también fue testigo de importantes avances en campos como la astronomía, matemáticas y medicina. Uno de los logros más destacables fue el trabajo de Arquímedes y Eratóstenes. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con sorprendente precisión. Su método de medición por sombras se convirtió en un referente en la geografía. Arquímedes, conocido por sus contribuciones en física y matemáticas, desarrolló principios fundamentales que aún se utilizan, como el principio de flotación, Arquímedes. En el ámbito de la medicina, Hipócrates estableció bases fundamentales que guiarían la práctica médica en siglos venideros. La Escuela de Medicina de Cos, asociado a Hipócrates, enfatizaba la observación clínica y la ética médica. Galeno, aunque su influencia perduró más allá del periodo helenístico, sus obras se construyeron sobre conocimientos helenísticos, fusionando anatomía con filosofía. La literatura helenística floreció con poetas y dramaturgos que exploraron nuevas temáticas y estilos. Durante este tiempo, se desarrollaron varios tipos de poesía que reflejaron el individualismo y las experiencias personales. Teócrito, es conocido por sus idilios, que presentan la vida pastoral y la naturaleza. Apolonio de Rodas, su obra Los Argonautas es una epopeya que incorpora mitología y aventura, mostrando una transición hacia la narrativa más compleja. El teatro siguió evolucionando, adaptándose a los cambios sociales. Crearon nuevas formas de comedia y tragedia que exploraban la vida cotidiana, y las emociones humanas en contextos más cercanos al público.
Menandro, su comedia nueva se caracterizó por su enfoque en la vida diaria, el amor y las relaciones personales, distanciándose de la tragedia clásica. El periodo helenístico tuvo un impacto duradero que influyó en el desarrollo de la civilización occidental. La lengua griega se estableció como lengua franca en muchas partes del Mediterráneo, facilitando el comercio y la comunicación entre culturas diversas. La difusión de la cultura helenística sentó las bases para la aparición del cristianismo. Las ideas filosóficas y las estructuras sociales de la época influyeron en la forma en que se desenvolvió la nueva religión. El legado helenístico también condujo al desarrollo del humanismo durante el Renacimiento, donde se retomaron y reinterpretaron ideas e ideales de la antigüedad clásica. Este retorno a las fuentes griegas y romanas promovió un enfoque más secular y antropocéntrico en la educación y la cultura. Los eruditos de la época comenzaron a estudiar textos clásicos, fomentando la exploración de la naturaleza humana, la ética y las capacidades intelectuales. El humanismo se nutrió de los conceptos filosóficos helenísticos, integrando los principios estoicos de razón y virtud, así como la búsqueda epicúrea de la felicidad. El periodo helenístico también fue un momento de transformación en el ámbito religioso. La diversidad cultural promovió una mezcla de creencias y rituales que influenciaron tanto las religiones tradicionales como la aparición de nuevas prácticas espirituales. El sincretismo fue una de las características más notables del helenismo, donde los dioses y las tradiciones de distintas culturas se fusionaron. Esto se observó en la adoración de dioses egipcios, como Serapis, que combinaba elementos de las deidades griegas y egipcias. El sincretismo permitió a muchas personas encontrar puntos en común entre sus creencias y las de sus vecinos, lo que fomentó un sentido de comunidad más amplio. El periodo helenístico vio un resurgimiento de cultos mistéricos, que ofrecían a sus iniciados una experiencia espiritual personalizada, y la promesa de una vida después de la muerte. Ejemplos incluyen el culto a Isis y las celebraciones bacanales. Estos cultos proporcionaban una conexión más cercana y emocional con lo divino, lo que contrastaba con las prácticas religiosas públicas más formales de la época clásica. Durante el helenismo, el papel de la mujer comenzó a transformarse, reflejando cambios tanto en la estructura social como en las prácticas culturales. En algunas ciudades helenísticas, como Alejandría y Pérgamo, las mujeres tuvieron más acceso a la educación y la cultura. Podían participar en actividades intelectuales y literarias, lo que fue un avance en comparación con el periodo clásico. Aunque la mayoría de las mujeres continuaron en roles domésticos, algunas lograron destacarse en la literatura, la filosofía y el arte. Figuras como Hipatia de Alejandría simbolizan el potencial intelectual de las mujeres en esta era. Hipatia fue una matemática, astrónoma y filósofa que dirigió una escuela en Alejandría, influyendo en estudiantes sin importar su género. El pensamiento científico del periodo helenístico condujo a avances que sentarían las bases para la ciencia moderna. El enfoque racional y empírico hacia el estudio del mundo natural que comenzó durante el periodo helenístico fue uno de los precursores del método científico. Figuras como Aristóteles y sus seguidores promovieron una observación sistemática de los fenómenos naturales, estableciendo una metodología que seguirían posteriores científicos en la historia. Los avances en astronomía no solo enriquecerían el conocimiento científico, sino que también influirían en el desarrollo de la astrología, que sería enormemente popular en épocas posteriores. La idea de un universo estructurado y regido por leyes matemáticas, originarias de pensadores helenísticos como Ptolomeo, sería un concepto central en la astronomía hasta el Renacimiento. El legado del helenismo se extiende más allá de su tiempo, influyendo en diversas áreas culturales y políticas que han perdurado hasta la actualidad. El arte helenístico sentó las bases para la estética del arte romano y dejó huellas en el Renacimiento europeo, donde los artistas se sintieron inspirados por su realismo emocional y su atención al detalle. Obras de arte helenísticas han sido conservadas y reverenciadas como ejemplos de la perfección técnica y emocional. En conclusión, el periodo helenístico fue una época de notable riqueza cultural, científica y filosófica. La mezcla de tradiciones griegas con influencias orientales definió una era de creatividad y cambio que impactaría en la historia posterior. A través de sus contribuciones. We appreciate your support. Tune in for fresh episodes every week. Let's keep the conversation going. Join our community, subscribe, and grow with us.